¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo también estoy muy bien. Y pues vamos a continuar con esta certificación de JavaScript. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice, encadena sentencias if-else. Las sentencias if-else pueden ser encadenadas para crear una lógica compleja. Aquí hay pseudocódigo de múltiples declaraciones if-else, else-if encadenadas. Y nos da este ejemplo, ¿no? Escribe sentencias if-else encadenadas para cumplir con las siguientes condiciones. Num menor a 5 devuelve tiny. Num menor a 10 devuelve small. Num menor a 15 devuelve medium. Num menor a 20 devuelve large. Y num mayor o igual a 20 devuelve huge. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Como les había dicho en las otras lecciones, aquí yo solamente, estoy poniendo el resultado en esta parte de acá, para que el video no se haga tan largo, ¿okey? Ya ustedes vayan ahí, pausando el video, viendo cómo qué es lo que tienen igual o que tienen diferente, para que, pues, ahora sí que el video no se haga tan largo, ¿no? Porque si no quedaría una lección muy, muy larga. Okey, el resultado nos quedaría de la siguiente manera. Vayan checando cómo lo tienen ustedes. Vamos a ejecutar las pruebas. ¿Todo bien? Llevamos 65% completado. Siguiente desafío, dice, código de golf. En el juego de golf, cada agujero tiene un par, que significa el número promedio de strokes que se espera que haga un golfista para hundir la pelota en el agujero para completar el juego. Dependiendo de qué tan por encima o por debajo del par estén tus strokes, hay un nombre diferente. Función recibirá argumentos par y strokes, devuelve la cadena correcta según esta tabla que muestra los golpes en orden de prioridad, superior más alto e inferior más bajo. Y bueno, ahí nos da ahí una tabla. Par y strokes siempre serán numéricos y positivos. Hemos añadido un arreglo de todos los nombres para tu conveniencia. Y bueno, la respuesta quedaría de la siguiente manera. Ahí está, chécala, vamos a ejecutar las pruebas. 66%, pasamos al siguiente desafío. Seleccionando entre muchas opciones con declaración switch. Si necesitas coincidir un valor contra muchas opciones, puedes usar una sentencia switch. Una sentencia switch compara el valor para las sentencias case, las cuales definen varios posibles valores. Cualquier sentencia válida JavaScript puede ser ejecutada dentro de un bloque case y se ejecutará desde el primer valor de coincidencia case hasta que un break sea encontrado. Aquí hay un ejemplo de una declaración switch y bueno, nos da ahí switch fruit en caso de que sea manzana, en que sea naranja y pues va a imprimir diferentes resultados. Los valores en las sentencias case se prueban con igualdad estricta, igual, igual, igual. El break le dice a JavaScript que deje de ejecutar declaraciones. Si se omite break, se ejecutará la siguiente sentencia. Escribe una declaración switch que pruebe val y establezca answer con las siguientes condiciones: 1 alfa, 2 beta, 3 gamma y 4 delta. Y la respuesta quedaría de la siguiente manera. La voy a ir bajando, ustedes vayan checando ahí su código que lo tengan igual y así quedaría. Ejecutamos las pruebas. Siguiente desafío. Agregue una opción predeterminada en las declaraciones switch. En una declaración switch puede que no seas capaz de especificar todos los valores posibles como declaraciones de case. Caso, en su lugar, se pueden añadir la declaración default, la cual se ejecutará si no se encuentran declaraciones case. Piensa en ella con la última sentencia else en una cadena if else. Una declaración default debe ser el último caso, y nos da este ejemplo. Ahora pide, escribe una declaración switch para establecer answer con las siguientes condiciones: A apple, B bird, C cat, default stop. Y la respuesta quedará de la siguiente manera. Ahí vayan checando su resultado y vamos a ejecutar las pruebas. Bien,
Pasamos al siguiente desafío. Múltiples opciones idénticas en las declaraciones switch. Si la sentencia break es omitida en un caso case de una sentencia switch, las siguientes sentencias case serán ejecutadas hasta encontrar un break. Si tienes múltiples entradas con la misma salida, puedes representarlas en la sentencia y switch como esta. Y nos muestra este ejemplo. Los casos uno, 2, 3 producirán el mismo resultado. Escribe una declaración switch para establecer answer con los siguientes rangos: 1 a 3 low, 4 a 6 mid, 7 a 9 high o alto. Nota: necesitarás tener un case para cada número dentro del rango. La respuesta yo la dejé de la siguiente manera. Chéquenla, compárenla con la de ustedes para que no tengan errores. En pausón del video y ejecutamos la prueba. ¿Todo bien? Siguiente desafío. Reemplazando cadenas de if else por switch. Si tienes muchas opciones entre las que elegir, una sentencia switch puede ser más fácil de escribir que muchas sentencias if else, if encadenadas. Lo siguiente, y nos da este ejemplo, ¿no? Puede reemplazarse por, y nos da el otro ejemplo con switch. Cambia la cadena de sentencias if else, if por una sentencia switch. Y bueno, yo la respuesta la dejé así. Chequenla. Ahí está. Y ejecutamos las pruebas. ¿Todo bien? 70% completado de JavaScript básico. Pasamos al siguiente desafío. Devuelve valores booleanos desde funciones. Puede recordar de la comparación con el operador de igualdad que todos los operadores de comparación devuelven un valor booleano, true o false. A veces la gente usa una sentencia if else para hacer una comparación como esta. Pero hay una mejor manera de hacer esto, puesto que igual, igual, igual devuelve true o false. Podemos devolver el resultado de la comparación. Y nos da otro ejemplo. Corrige la función isLess para eliminar las sentencias if else. Y bueno, el código aquí quedaría muy pequeño, quedaría de la siguiente manera. Chéquenlo, ejecutamos las pruebas, todo bien. Siguiente desafío, patrón de devolución anticipado para funciones. Cuando se alcanza una sentencia return, la ejecución de la función actual se detiene y el control se devuelve a la ubicación de la llamada. Ejemplo, y nos da este ejemplo. Lo anterior mostrará la cadena hello en la consola y devolverá la cadena world. La cadena bye bye nunca se mostrará en la consola porque la función termina en la sentencia return. Modifica la función a/b-test para que cuando a o b sean menores que cero, la función salga inmediatamente con un valor undefined. Pista: recuerda que undefined es una palabra clave, no una cadena. Y bueno, el código quedaría de la siguiente manera. Chéquenlo. Ejecutamos las pruebas. Todo bien. Siguiente desafío. Conteo de cartas. En el juego de casino Blackjack, un jugador puede determinar si tiene una ventaja en la siguiente mano sobre la casa llevando la cuenta del número relativo de cartas altas y bajas que quedan en la baraja. Esto se llama cuenta de tarjetas. Tener más cartas altas en la baraja es una ventaja para el jugador. Se le asigna un valor a cada carta de acuerdo a la siguiente tabla. Cuando el conteo es positivo, el jugador debería apostar alto. Cuando el conteo da cero o negativo, el jugador debería apostar bajo. Y nos da esta tablita. Escribirás una función para contar cartas. Recibir un parámetro card, carta, que puede ser un número o una cadena, y aumentar o reducir la variable global count, conteo, de acuerdo al valor de la carta. Observe la tabla. La función devolverá una cadena con el conteo actual y la cadena bet apuesta si el conteo es positivo o hold espera si el conteo es cero o negativo. El conteo actual y la decisión del jugador bet o hold deben estar separados por un solo espacio. Resultado del ejemplo: -3 espacio hold o 5 espacio bet. Sugerencia: no reinicies count a cero cuando el valor sea 7, 8 o 9. No devuelvas un arreglo. No incluyas comillas individuales o dobles en el resultado. Y bueno, aquí sí quedó un poquito más grande, más largo el código.
vayan checándolo, yo lo voy dejando así, vayan pausando el video y checando con sus respuestas, ahí está, y pues yo le puse aquí estos comentarios, chéquenlo, y vamos a ejecutar las pruebas. ¿Todo bien? Pasamos al siguiente desafío. Espero que estés siguiendo esta certificación junto conmigo para que al final tengas tu certificado, ya que es de mucho valor curricular, porque pues es una muestra de que te esfuerzas, eres autodidacta y que bueno, ahora sí que FreeCodeCamp respalda tu conocimiento. Construye objetos en JavaScript. Es posible que hayas escuchado el término objeto object antes. Los objetos son similares a los arreglos array, excepto que en lugar de usar índices para acceder y modificar sus datos, accedes a los datos en objetos a través de propiedades properties. Los objetos son útiles para almacenar datos de forma estructurada y pueden representar objetos del mundo real como un gato. Por ejemplo, aquí hay un objeto de gato y nos da ahí un ejemplo de constant cat, o sea, como si fuera el valor del gato constante, bueno, tiene ahí varios valores. En este ejemplo, todas las propiedades se almacenan como cadenas, como name, legs, tail. Sin embargo, también pueden utilizar números como propiedades. Incluso puedes omitir las comillas para las propiedades de cadenas en una sola palabra de la siguiente manera. Y nos da otro ejemplo. Sin embargo, si tu objeto tiene propiedades que no son cadenas, JavaScript las convertirá automáticamente en cadenas. Crea un objeto que represente a un perro llamado MyDog, que contenga las propiedades name, una cadena, legs, tails y friend. Puedes establecer estas propiedades del objeto a los valores que quieras, siempre y cuando name sea una cadena legs y tails sean números y friends sea un arreglo. Y bueno, aquí el código de la respuesta quedaría así. Chécalo. Ejecutamos las pruebas. Todo bien. Pasamos al siguiente desafío. Accede a propiedades de objetos con notación de puntos. Hay dos maneras de acceder a las propiedades de un objeto: notación de puntos y notación de corchetes, similar a un arreglo. La notación de puntos es lo que se usa cuando conoces el nombre de la propiedad a la que intentas acceder con antelación. Aquí hay un ejemplo de cómo usar la notación de puntos para leer la propiedad de un objeto y nos saca, bueno, este ejemplo de propiedades. Propiedad 1 val tendrá una cadena con valor val1 y property 2 val tendrá una cadena con valor val2. Lee los valores de las propiedades de testObject utilizando la notación de puntos. Asigna la variable hadValue igual a la propiedad had del objeto y asigna la variable shareValue igual a la propiedad share del objeto. Y la respuesta quedaría de la siguiente manera. Vamos a ejecutar las pruebas. Todo bien. Pasamos al siguiente desafío. Accede a propiedades de objetos con notación de corchetes. La segunda manera de acceder a las propiedades de un objeto es con la notación de corchetes. Si la propiedad del objeto al que intentas acceder tiene un espacio en el nombre, necesitarás usar notación de corchetes. Sin embargo, también puedes utilizar la notación de corchetes en las propiedades de objetos sin espacios. Aquí hay un ejemplo de cómo usar la notación de corchetes para leer la propiedad de un objeto, y nos da este ejemplo. My object space name será la cadena here, my object more space será la cadena Spock y my object no space será la cadena USS Enterprise. Ten en cuenta que los nombres de las propiedades con espacios deben estar entre comillas simples o dobles. Lee los valores de las propiedades an entry y the drink de test object usando la notación de corchetes y asígnalos entre value y drink value respectivamente. Y bueno, la respuesta quedaría de la siguiente manera, chécala. Ejecutamos las pruebas, todo bien. Siguiente desafío, accede a propiedades de objetos con variables. Otro uso de la notación de corchetes en objetos es acceder a una propiedad que está almacenada como el valor de una variable. Esto puede ser muy útil para iterar a través de las propiedades de un objeto o para acceder a una tabla de búsqueda. Aquí hay un ejemplo del uso de una variable para acceder a una propiedad y nos da un ejemplo. La cadena Doberman se mostrará en la consola. Ten en cuenta que no utilizamos comillas alrededor del nombre de la variable cuando lo usamos para acceder a la propiedad porque utilizamos el valor de la variable, no el nombre. Asigna la variable player number a 16. Luego usa la variable para buscar el nombre del jugador y asignarlo a player. La respuesta quedará de la siguiente manera. Valídenla
Ejecutamos las pruebas, todo bien. Siguiente desafío. Actualizando las propiedades de un objeto. Después de haber creado un objeto de JavaScript, puedes actualizar sus propiedades en cualquier momento, tal y como actualizarías cualquier otra variable. Puedes utilizar tanto la anotación de puntos como la anotación de corchetes para actualizar. Por ejemplo, veamos our dog y nos da un objeto de our dog con nombre, piernas, amigos y otras propiedades, ¿no? Puesto que es un perro particularmente feliz, vamos a cambiar su nombre por la cadena Happy Camper. Así es como actualizamos la propiedad del nombre del objeto. Our dog name igual a Happy Camper o our dog name entre corchetes igual a Happy Camper. Ahora, cuando evaluamos OurDog.name, en lugar de obtener Camper, vamos a obtener su nuevo nombre, Happy Camper. Actualiza la propiedad nombre del objeto MyDog. Cambiemos su nombre de Coder a Happy Coder. Puedes utilizar tanto la anotación de puntos como la anotación de corchetes. Bueno, aquí yo solamente lo dejé así con el de corchetes, pero se puede con el de puntos. Vamos a ejecutar las pruebas. A ver, nos está saliendo aquí un error. Y bueno, quedaría así. Lo que pasa es que yo nada más había dejado esto, pero bueno, había quitado esto, pero no, es todo esto, la respuesta. Ok, ejecutamos las pruebas, todo bien. Pasamos al siguiente desafío. Añade nuevas propiedades a un objeto de JavaScript. Puedes añadir nuevas propiedades a los objetos de JavaScript existentes de la misma manera que los modificarías. Así es como podríamos agregar una propiedad var a nuestro objeto OurDog. OurDog.var igual a bow wow. O OurDog var wow wow. Bow wow. Dice, ahora cuando evaluamos OurDog.var, obtendremos su ladrido bow wow, por ejemplo. Y ya nos da este ejemplo, ¿no? Añade la propiedad bar a my dog y establecela a un sonido de perro como wow. Puedes usar tanto la anotación de puntos como la anotación de corchetes. Y bueno, aquí puse el ejemplo con las dos notaciones, utilizando la anotación de puntos y la anotación de corchetes. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos, nomás una o las dos. Ejecutamos las pruebas. Todo bien, pasamos al siguiente desafío. Elimina propiedades en un objeto de JavaScript. También podemos eliminar propiedades de objetos de esta forma. Delete OurDog.bar, ejemplo. Y bueno, nos da un ejemplo ahí que no voy a leer para que no se haga más largo porque ustedes también lo tienen ahí en su... Bueno, si es que me van siguiendo, ¿no? Después de la última línea mostrada anteriormente, OurDog se verá así. Elimina la propiedad tails de MyDog. Puedes usar tanto la anotación de puntos como la anotación de corchetes. Y bueno, igual aquí lo hice con notación de puntos y notación de corchetes. Ejecutamos las pruebas, todo bien. Pasamos al siguiente desafío. Usa objetos para hacer búsqueda. Los objetos pueden ser considerados como un almacenamiento clase valor, como un diccionario. Si tienes datos tabulares, puedes utilizar un objeto para hacer una búsqueda de valores en lugar de una declaración switch o encadenar if else. Esto es de mucha utilidad cuando se sabe que los datos de entrada están limitados a un cierto rango. Este es un ejemplo de un objeto de artículo. ¿Ok? Nos da un ejemplo. Article author es la cadena Kashan Hussein. Article link es la cadena, y bueno, nos da ahí una dirección de internet. Y value lookup es la cadena how to create object in JavaScript. Convierte la declaración switch en un objeto llamado lookup. Úsalo para buscar val y asignar la cadena asociada a la variable result. Y bueno, la respuesta quedará de la siguiente manera. Ejecutamos la prueba, todo bien. Pasamos al siguiente desafío. Verifica las propiedades de un objeto. Para verificar si una propiedad de un objeto dado existe o no, puedes utilizar el método hasOnProperty. SomeObject.hasOnProperty SomeProperty y devuelve true o false, dependiendo si la propiedad es encontrada en el objeto o no. Por ejemplo, nos da este ejemplo. La primera llamada a la función check4property devuelve true, mientras que la segunda llamada a la función devuelve false. Modifica la función checkObject para probar si el objeto enviado al parámetro de función object contiene la propiedad específica enviada al parámetro de función checkProperty.
Si la propiedad enviada a checkProperty es encontrada en Object, devuelve el valor de esa propiedad. De lo contrario, devuelve not found. Y la respuesta quedará de la siguiente manera. Compárala con tu respuesta. Ejecutamos las pruebas. ¿Todo bien? Pasamos al siguiente desafío. Manipulando objetos complejos. A veces es posible que desees almacenar datos en una estructura de datos flexible. Un objeto de JavaScript es una forma de manejar datos flexibles. Permite combinaciones arbitrarias de cadenas, números, booleanos, arreglos, funciones y objetos. Este es un ejemplo de una estructura de datos compleja. Esta es una regla que contiene un objeto en su interior. El objeto tiene varias piezas de metadatos sobre un álbum. También tiene un arreglo anidado de format. Si desea añadir más registros de álbumes, puede hacerlo añadiendo registros a la parte superior del arreglo. Los objetos almacenan datos en una propiedad con formato clave-valor. En el ejemplo anterior, artist Daft Punk es una propiedad que tiene como clave artist y su valor es Daft Punk. Nota, deberás colocar una coma después de cada objeto en el arreglo, a menos que sea el último objeto. Añade un nuevo álbum al arreglo My Music. Añade las cadenas Artist and Title, el objeto Release Year y un arreglo de cadenas Format. Y bueno, yo aquí le agregué un artista nuevo de Billy Joel, Piano Man, The Beatles. Y a ver, vamos a ejecutar las pruebas. ¿Todo bien? Pasamos al siguiente desafío. Accede a objetos anidados. Se puede acceder a las subpropiedades de objetos encadenando la notación de puntos o corchetes. Aquí hay un objeto anidado y nos da un ejemplo. Our storage.cabinet top drawer holder 2 sería la cadena secrets y our storage.des.drawer sería la cadena stapler. Accede al objeto myStorage y asigna el contenido de la propiedad globebox a la variable iGlobeboxContext. GlobeboxContext. Utiliza la notación de puntos para todas las propiedades cuando sea posible, de lo contrario utiliza la notación de corchetes. Y bueno, aquí básicamente la respuesta queda así, solamente yo le cambié esto último y ejecutamos las pruebas, todo bien, pasamos al siguiente desafío. Accede a arreglos anidados. Como hemos visto en ejemplos anteriores, los objetos pueden contener tanto objetos anidados como así también arreglos anidados. De manera similar a cómo se accede a los objetos anidados, la notación de corchetes de arreglos puede ser encadenada para acceder a arreglos anidados. En el siguiente ejemplo vemos cómo se accede a un arreglo anidado. Y nos da ahí un ejemplo. Our pets en la posición 0, names en la posición 1 será la cadena fluffy y our pets en la posición 1 y names en la posición 0 sería la cadena spot. Utilizando la notación de puntos y corchetes, establezca la variable second tree en el segundo elemento de la lista trees del objeto myPlan. Y bueno, aquí básicamente yo nada más le cambié la última línea por esto, quedaría ese el código completo. Ejecutamos las pruebas, pasamos al siguiente desafío. Colección de discos. Está creando una función que ayuda en el mantenimiento de una colección de álbumes musicales. La colección se organiza como un objeto que contiene múltiples álbumes que también son objetos. Cada álbum se representa en la colección con un ID único como nombre de la propiedad. Dentro de cada objeto álbum hay varias propiedades que describen información sobre el álbum. No todos los álbumes tienen información completa. La función updateRecords toma 4 argumentos representados por los siguientes parámetros de función records, un objeto que contiene varios álbumes individuales, ID, un número que representa un álbum específico en el objeto, records, property, una cadena que representa el nombre de la propiedad del álbum a actualizar, value, una cadena que contiene la información utilizada para actualizar la propiedad del álbum. Completa la función utilizando las reglas siguientes para modificar el objeto pasado a la función. Tu función debe devolver siempre el objeto record completo. Si value es una cadena vacía, elimina la propiedad property dada del álbum. Si property no es tracks y value,
no es una cadena vacía, asigna el value a la property de ese álbum. Si property es tracks y value no es una cadena vacía, agrega value al final del array de tracks existentes del álbum. Primero, si el álbum no tiene una propiedad tracks, asigna un array vacío. Luego añade el valor como el último elemento en el array de pistas del álbum. Nota: para las pruebas se utiliza una copia del objeto record collection. No debes modificar directamente el objeto record collection. Y bueno, de todo el código enorme que nos daba, la respuesta correcta es esta. Chécala, ejecutamos las pruebas, todo bien, pasamos al siguiente desafío. Itera con el bucle while de JavaScript. Puedes ejecutar el mismo código múltiples veces usando un bucle. El primer tipo de bucle que aprenderemos se llama bucle while, porque ejecuta una condición específica mientras ésta sea verdadera y se detiene una vez que esa condición ya no sea verdadera. Y nos da un ejemplo. En el ejemplo del código anterior, el bucle while se ejecutará 5 veces y añadirá los números de 0 a 4 a our array. Intentemos construir un bucle while para que funcione empujando valores a un arreglo. Agrega los números de 5 a 0 inclusivo en orden descendente a myArray usando un bucle while. Y bueno, el código de la respuesta quedaría así. Vamos a ejecutar las pruebas. Todo bien, pasamos al siguiente desafío. Itera con los bucles for de JavaScript. Puedes ejecutar el mismo código múltiples veces usando un bucle. El tipo más común de bucle de JavaScript se llama bucle for, porque se ejecuta por un número específico de veces. Los bucles for se declaran con tres expresiones opcionales separadas por punto y coma. For A, B, C, donde A es la sentencia de inicialización, B es la sentencia condicional y C es la expresión final. La sentencia de inicialización se ejecuta una sola vez antes de que el bucle comience. Normalmente se utiliza para definir y configurar tu variable de bucle. La sentencia condicional es evaluada al principio de cada iteración del bucle y continuará siempre y cuando sea true. Cuando la condición sea false al inicio de la iteración, el bucle dejará de ejecutarse. Esto significa que si la condición comienza como falso, tu bucle nunca se ejecutará. La expresión final se ejecuta al final de cada iteración del bucle, antes de la siguiente comprobación de condición y se utiliza normalmente para incrementar o disminuir tu contador de bucle. En el siguiente ejemplo, inicializamos con i igual a 0 e iteramos mientras nuestra condición i menor a 5 es verdadera. Incrementaremos i por 1 en cada iteración de bucle con i más como nueva nuestra expresión final. Nos da este ejemplo. Our array ahora tendrá el valor de 0, 1, 2, 3, 4. Usa un bucle for para empujar los valores desde 1 al 5 en myArray. Y la respuesta quedaría de esta manera. Ejecutamos las pruebas, todo bien, pasamos al siguiente desafío. Itera números impares con un bucle for. Los bucles for no tienen que iterar de uno en uno a la vez. Al cambiar nuestra final expresión final, podemos contar con números pares. Empezaremos en 1 igual a 0 y realizaremos el bucle mientras 1 sea menor a 10. Incrementaremos 1 en 2 cada bucle utilizando i más igual a 2 y nos da este ejemplo. Our array ahora contendrá 0, 2, 4, 6, 8. Cambiamos nuestra inicialización para que podamos contar por números impares. Inserta los números impares desde el 1 hasta el 9 en myArray utilizando un bucle for. Y la respuesta quedará de la siguiente manera. Chécala, ejecutamos las pruebas, todo bien. Pasamos al siguiente desafío. Cuenta hacia atrás con un bucle for. Un bucle for también puede contar hacia atrás siempre que definamos las condiciones adecuadas. Para poder disminuirle 2 cada iteración, necesitaremos cambiar nuestra inicialización, condición y expresión final. Empezaremos en 1 igual a 10 e iteraremos mientras 1 sea mayor a 0, mientras i sea mayor a 0. Disminuiremos i en 2 por cada bucle con i menos igual a 2 y nos da un ejemplo. Our array ahora contendrá 10, 8, 6, 4, 2. Ahora cambiaremos
Cambiemos el valor de inicialización y la expresión final de nuestro bucle para que podamos contar hacia atrás de dos en dos y así crear un arreglo descendente de números impares. Inserta los números impares desde el 9 hasta el 1 en MyArray utilizando un bucle for. Y la respuesta quedará de la siguiente manera. Vamos a ejecutar las pruebas. ¿Todo bien? Pasamos al siguiente desafío. Itera a través de un arreglo con un bucle for. Una tarea común en JavaScript es iterar a través del contenido de un arreglo. Una forma de hacerlo es con un bucle for. Este código mostrará cada elemento del arreglo art en consola. Y nos da este ejemplo. Recuerda que los arreglos tienen una indexación basada en cero, lo que significa que el último índice del arreglo es igual a su longitud menos uno, length menos uno. Nuestra condición para este bucle es y menor a el largo del array o del arreglo, que detiene el bucle cuando i es igual a length. En este caso, la última iteración es i igual a 4. Es decir, cuando i se convierte en igual a r.length menos uno y resultado 6 a la consola, entonces i aumenta a 5 y el bucle termina i menor a el largo del array es false. Declara e inicializa una variable total a cero. Usa un bucle for para sumar el valor de cada elemento del arreglo myArray al total. La respuesta quedaría de la siguiente manera. Vamos a ejecutar las pruebas. ¿Todo bien? Pasamos al siguiente desafío. Ya falta poco para terminar esta primera parte. Anida bucles for. Si tienes un arreglo multidimensional, puedes utilizar la misma lógica que aprendimos anteriormente para recorrer tanto el arreglo como cualquier subarreglo. Aquí hay un ejemplo. Esto imprime cada subelemento dentro del array uno a la vez. Ten en cuenta que para el bucle interior estamos comprobando el length de array en la posición i, ya que array i es en sí mismo un arreglo. Modifica la función multiplo al para que devuelva el producto de todos los números dentro de los subarreglos de R. La respuesta quedará de la siguiente manera. Vamos a ejecutar las pruebas. Pasamos al siguiente desafío. Itera con el bucle do while de JavaScript. El siguiente tipo de bucle que aprenderás se llama bucle do while. Se llama bucle do while porque primero hace do una pasada por el código dentro del bucle sin importar qué y luego continúa ejecutando el bucle mientras while la condición especificada sea verdadera, true. Y nos da un ejemplo. El ejemplo anterior se comporta de forma similar a otros tipos de bucles, siendo el arreglo resultado 0, 1, 2, 3, 4. Sin embargo, lo que hace que el bucle do while sea diferente a otros bucles es cómo se comporta cuando la condición falla en la primera verificación. Veamos esto en acción. Aquí hay un bucle while normal que ejecutará el código en el bucle mientras i sea menor a 5. Y nos da otro ejemplo. En este ejemplo, inicializamos el valor de array a un arreglo vacío y el valor de i a 5. Cuando ejecutamos el bucle while, la condición se evalúa como false porque i no es inferior a 5. Así que no ejecutamos el código dentro del bucle. El resultado es que array terminará sin valores añadidos y todavía se verá como, bueno, entre corchetes hay muestra. Una vez el código del ejemplo anterior haya terminado de ejecutarse, ahora dale un vistazo a un bucle do while. En este caso, inicializamos el valor de i a 5 tal como lo hicimos en el bucle while. Cuando lleguemos a la siguiente línea, no hay ninguna condición para evaluar, así que entramos al código dentro de las llaves y se ejecuta. Añadiremos un único elemento al arreglo y luego incrementaremos i antes de llegar a la verificación de la condición. Cuando finalmente evaluamos la condición i menor a 5 en la última línea, vemos que el valor de i es ahora 6, por lo que falla la comprobación condicional. Salimos del bucle y hemos terminado. Al final del ejemplo anterior, el valor de array es 5. Esencialmente, un bucle do while asegura que el código dentro del bucle se ejecute al menos una vez. Intentemos construir un bucle do while para que funcione empujando valores
a un arreglo. Cambia el bucle while en el código por un bucle do while. El bucle solo enviará el número 10 a myArray y será igual a 11 cuando tu código haya terminado de ejecutarse. Y bueno, la respuesta quedaría de la siguiente manera. Vamos a ejecutar las pruebas. So, pasamos al siguiente desafío. Ya solo nos falta el 10%. Reemplaza bucles usando recursión. La recursión es el concepto que una función puede expresarse en términos de sí misma. Para ayudar a comprender esto, comienza pensando en la siguiente tarea. Multiplica los primeros n elementos de un arreglo para crear el producto de estos elementos. Usando un bucle for puedes hacer esto. Y nos da un ejemplo. Sin embargo, nota que multiply array n igual a multiply array n menos uno por array n menos uno. Esto significa que puedes reescribir multiply en términos de sí misma y que nunca necesites hacer uso de un bucle. Y nos da otro ejemplo. La versión recursiva de multiply se desglosa así. En el caso base donde n es menor o igual a cero, devuelve uno. Para valores más grandes de n se llama a sí misma, pero n menos uno. Esa llamada de función se evalúa de la misma manera llamando a multiply otra vez que n menor o igual a cero. En este punto todas las funciones pueden devolver y la multiply original devuelve la respuesta. Nota, las funciones recursivas deben tener un caso base cuando devuelven sin tener que llamar a la función de nuevo. En este ejemplo, cuando n menor o igual a cero. De lo contrario, nunca podrán terminar de ejecutarse. Escribe una función recursiva sumArray n que devuelve la suma de los primeros elementos n de un arreglo array. Y la respuesta quedaría de la siguiente manera. Chécala, pausa el video, ejecutamos las pruebas. So, pasamos al siguiente desafío. Búsqueda de perfiles. Tenemos un arreglo de objetos que representan a diferentes personas en nuestras listas de contactos. Una función lookup_profile que recibe nombre name y una propiedad prop como argumentos prescritos para ti. La función debe verificar si el nombre name es el nombre de pila del contacto, first name, y la propiedad property dada es una propiedad de ese contacto. Si ambos son verdaderos, entonces devolver el valor de esa propiedad. Si name no corresponde a ningún contacto, entonces devuelve la cadena no such contact. Si property no corresponde a ninguna propiedad válida de un contacto encontrado que coincida con name, entonces devuelve la cadena no such property. Y bueno, aquí, básicamente esto de configuración se quedó igual, nada más lo que pusimos, diferente fue lo de function. Básicamente esto es lo que agregamos, function, y esto ya estaba, ¿okey? Entonces ejecutamos las pruebas, todo bien, pasamos al siguiente desafío. Yo te recomiendo que vayas pausando el video y vayas checando tu código, ¿okey? Pero así es como te tiene que quedar. Muy bien, pasamos al siguiente desafío. Genera fracciones aleatorias con JavaScript. Los números aleatorios son útiles para crear comportamientos aleatorios. JavaScript tiene una función math.random, que es aleatorio, que genera un número decimal aleatorio entre cero inclusivo y uno exclusivo. Así que math.random puede devolver un cero, pero nunca devuelve un uno. Nota, al igual que el almacenamiento de valores con el operador de asignación, todas las llamadas a la función se resolverán antes de que se ejecute el return, por lo que el return devuelve el valor de la función math.random. Cambia random fraction para que devuelva un número aleatorio en lugar de devolver cero. Y bueno, el código de respuesta quedaría de la siguiente manera. Vamos a ejecutar las pruebas. ¿Todo bien? 93% completado, ya falta menos que al principio. Genera números enteros aleatorios con JavaScript. Puedes generar números decimales aleatorios con math.random, pero a veces es necesario generar números enteros aleatorios. El siguiente proceso te dará un número entero aleatorio menor que 20. Usa math.random para generar un número decimal aleatorio. 2. Multiplica ese número decimal aleatorio por 20. 3. Usa math.floor para redondear ese número hacia abajo a su número entero más cercano.
Recuerda que math.random nunca puede devolver un 1, así que es imposible obtener 20, ya que está redondeando hacia abajo con math.floor. Este proceso te dará un número entero aleatorio en el rango de 0 a 19. Poniendo todo junto, así es como se ve nuestro código. Estás llamando a math.random, multiplicando el resultado por 20, pasando el valor a la función math.floor para redondear el valor hacia abajo al número entero más cercano. Utiliza esta técnica para generar y devolver un número entero aleatorio entre 0 y 9. Y bueno, aquí la respuesta, el código de la respuesta realmente es muy pequeño, solamente es esto. Ejecutamos las pruebas, todo bien, pasamos al siguiente desafío. Nos pide donar, pero por ahorita no. Genera números enteros aleatorios dentro de un rango. Puedes generar un número entero aleatorio en el rango de 0 a un número determinado. También puedes elegir un número inferior diferente para este rango. Llamarás a tu número mínimo min y a tu número máximo max. Esta fórmula da un número entero aleatorio en el rango desde min hasta max. Tómate un momento para leerla e intenta entender lo que este código está haciendo. Crea una función llamada random range que tenga un rango min y mymax y devuelva un número entero aleatorio mayor o igual a mymin y es menor o igual a mymax. Ok, el código quedaría así la respuesta. Chécalo, compara con el tuyo, ejecutamos las pruebas, todo bien. Pasamos al siguiente desafío. Utiliza la función parseInt. La función parseInt analiza una cadena y devuelve un entero. A continuación te presentamos un ejemplo. La función anterior convierte la cadena 007 al entero 7. Si el primer carácter de la cadena no puede ser convertido en un número, entonces devuelve nan. Utiliza parseInt en la función convertToInteger para convertir la cadena de entrada string a un número entero y devuélvelo. Y la respuesta quedaría de la siguiente manera. Vamos a ejecutar las pruebas. ¿Todo bien? 96% completado. Utiliza la función parseInt con radixBase. La función parseInt analiza una cadena y devuelve un entero. Recibe un segundo argumento para la base radix que especifica la base del número representado en la cadena. La base radix puede ser un número entero entre 2 y 36. La llamada a la función se realiza de la siguiente manera: parseInt string radix. Y aquí hay un ejemplo: const and parseInt 11.2. La variable radix indica que 11 está en el sistema binario o base 2. Este ejemplo convierte la cadena 11 a un entero 3. Utiliza parseInt en la función convertToInteger para convertir un número binario en un número entero y devolverlo. Y la respuesta quedaría de la siguiente manera. Chécala, compara con la tuya, ejecutamos las pruebas, todo bien, pasamos al siguiente desafío. Usa el operador condicional ternario. El operador condicional, también llamado el operador ternario, puede utilizarse como una expresión if-else de una sola línea. La sintaxis es A, bueno, signo de, de pregunta que cierra, B, dos puntos C, donde A es la condición, B es el código a ejecutar cuando la condición devuelva true y C es el código a ejecutar cuando la condición devuelva false. La siguiente función utiliza una sentencia if-else para comprobar una condición. Función findGraded. Y bueno, ahí nos da un ejemplo, ¿no? Esto puede reescribirse usando ese operador condicional. Nos da otro ejemplo más pequeño. Utiliza el operador condicional en la función checkEqual para comprobar si dos números son iguales o no. La función debe devolver la cadena equal o la cadena not equal. Ok, y la respuesta quedaría de la siguiente manera. Chécala, valídala, compárala, pausa el video para ver si lo tienes igual. Ejecutamos las pruebas. ¿Todo bien? Nada más nos falta 3% para completar JavaScript básico. Usa múltiples operadores condicionales ternarios. En el desafío anterior usaste un único operador condicional. También puedes encadenarlos para comprobar múltiples condiciones. La siguiente función utiliza sentencias if, else, if y else
para comprobar múltiples condiciones. Y bueno, aquí nos da un ejemplo. La función anterior puede ser reescrita utilizando múltiples operadores condicionales. Y nos da un ejemplo más pequeño. Se considera buena práctica dar formato a múltiples operadores condicionales de forma que cada condición esté en una línea separada. Como se muestra arriba, usar múltiples operadores condicionales sin una indentación adecuada puede hacer tu código difícil de leer, por ejemplo, y ya nos da ahí un código medio difícil de leer. En la función checkSign o checar firma, usa múltiples operadores condicionales siguiendo el formato recomendado usado en find greater or equal para comprobar si un número es positivo, negativo o cero. La función debe devolver positivo, negativo o cero. Y bueno, el código de respuesta nos quedará de la siguiente manera. Vamos a ejecutar las pruebas. ¿Todo bien? Pasamos al siguiente desafío. Utiliza recursión para crear una cuenta regresiva. En un reto anterior aprendiste a utilizar la recursividad para sustituir un bucle for. Ahora echemos un vistazo a una función más compleja que devuelve un arreglo de enteros consecutivos empezando con uno hasta el número pasado a la función. Como se menciona en el desafío anterior, habrá un caso base. El caso base le dice a la función recursiva cuando no necesita llamarse a sí misma. Es un caso simple donde el valor de retorno ya se conoce. También habrá una llamada recursiva, la cual ejecuta la función original con argumentos diferentes. Si la función se reescribe correctamente, eventualmente el caso base será alcanzado. Por ejemplo, digamos que quieres escribir una función recursiva que devuelve un arreglo conteniendo los números 1 hasta n. Esta función necesitará aceptar un argumento n que representa el número final, entonces necesitará llamarse a sí mismo con valores progresivamente más pequeños de n hasta que alcance 1. Podrás escribir la función de la siguiente manera. Y nos da un ejemplo. El valor 1, 2, 3, 4, 5 se mostrará en la consola. Al principio esto parece contraintuitivo ya que el valor de n disminuye, pero los valores en el arreglo final se están incrementando. Esto sucede porque la inserción ocurre al último, después de la llamada recursiva. En el punto donde n es empujado en el arreglo con up n-1 ya ha sido evaluada y devuelto 1, 2 hasta n-1. Hemos definido una función llamada countdown con un parámetro n. La función debe usar recursión para devolver un arreglo conteniendo los n criterios hasta uno basado en el parámetro n. Si la función es llamada con un número menor a 1, la función debe devolver un arreglo vacío. Por ejemplo, llamar esta función con n igual a 5 debe devolver el arreglo 5, 4, 3, 2, 1. Tu función debe usar recursión llamándose a sí misma y no debe usar bucles de ningún tipo. Y bueno, aquí la respuesta quedaría de la siguiente manera. Vamos a ejecutar las pruebas. Todo bien. Y además nos falta 1% para terminar JavaScript básico. Usa recursión para crear un rango de números. Continuando con el desafío anterior, te ofrecemos otra oportunidad de crear una función recursiva para resolver un problema. Hemos definido una función llamada numbers con dos parámetros. La función debe devolver un arreglo de enteros que comienza con el número representado por el parámetro starNum y termina con el número representado por el parámetro endNum. El número inicial será siempre menor o igual que el número final. Tu función debe utilizar recursión, llamándose a sí misma y no utilizar bucles de ningún tipo. También debe funcionar en el caso que starNum y endNum sean iguales. Y bueno, aquí la respuesta quedaría de la siguiente manera. Se dan cuenta, aquí nos pone unas pruebas que nosotros debemos de pasar. Todas tienen que tener palomita y bueno, aquí es el resultado que nos imprime. Esta es la respuesta. Si tú la tienes así, pues bueno, te va a dejar pasar la prueba. Si no, pues chécala, compárala, pausa el video, vamos a ejecutar las pruebas, todo bien. Dice 100% completado, enviar y pasar al siguiente desafío. Okey, y pide donar, si ustedes quieren donar, pues donen, si tienen, si no tienen, pues ahí verán qué onda. Le vamos a dar preguntar luego
Ahorita ya terminamos, con esto ya terminamos en 3 videos muy rápidos, lo que es algoritmo de JavaScript, básico, que es este, y ya completamos todo esto de JavaScript básico. Básicamente, bueno, vimos todas estos estas lecciones, son 113 lecciones. Ahí ve checando el video, mira, es todo lo que vimos, todos esos temas, ¿okey? Entonces, ahorita tú ya debes de tener ese conocimiento ahorita. Mira, son un buen de temas, ¿okey? Ahí sigue, son demasiados temas. Y bueno, ahora, para el siguiente video, sigue ya esto que dice ES6, es ECMAScript o S, es una versión estandarizada de JavaScript. Debido a que todos los principales navegadores siguen esta especificación, los términos ECMAScript y JavaScript son intercambiables. La mayoría del JavaScript que has aprendido hasta este punto estaba en ES5, ECMAScript 5, el cual fue finalizado en 2009. Aunque puedes seguir escribiendo programas en ES5, JavaScript está evolucionando siempre y cada año se lanzan nuevas funcionalidades. ES6, lanzado en 2015, agregó muchas nuevas y potentes características al lenguaje. En este curso aprenderás estas nuevas características, incluyendo LED y constant, funciones flecha, clases, promesas y módulos. Y bueno, lo que vamos a ver nosotros en el siguiente video va a ser todo esto que trae este curso, que nada más son 29 lecciones, ¿okey? Como una actualización de, ES5 o JavaScript 5, ¿okey? Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado y que ustedes estén siguiendo junto conmigo esta certificación para que al final, como lo hicimos con HTML, bueno, la certificación de HTML y CSS, de web, diseño web, ustedes también lo tengan para JavaScript. Checa por favor los enlaces de la descripción del video, ahí vienen mis otros canales, si quieres hacer donaciones por PayPal, suscribirte al Patreon, lo que tú quieras, ahí vamos a estarlo viendo, ¿okey? Muchas gracias, Dios los bendiga y recuerden siempre que los tiempos difíciles forjan hombres valientes, fuertes y decididos. Nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga. Bye.